que cuando estás afuera. ¿Entienden? ¿Sí lo entienden? ¿Quién lo entiende? ¿Sí entienden? Estamos dentro del cielo. Analicemos bien esto. Verso 20 dice: el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21. En el verso 21 lo vamos a ver. Y dice: está sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre toda corona, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre, ponle nombre, ese que anda por ahí, está sentado sobre él. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Y a quién se lo dio? ¿A quién? A ti que eres la iglesia. A ti que eres la iglesia. Él está sentado a la diestra del Padre. Tú estás en la tierra. Tu espíritu está conectado al Espíritu de Dios y estás sentado con Él. Quiere decir que cuando tú estás aquí en la tierra, no trates de pedirle a Dios cosas, porque tú estás con Él. Tú estás con Él. Tú estás en tu casa, la tienes bien cerrada. Tu hijo o tu hija se le olvidó la llave cuando llegó de la escuela. Y tú estás adentro. Y por alguna cosa tienes alabanzas o tienes tu novela favorita en la televisión. No escuchas cuando tu hijo te llama de afuera o tu hija. Y tu hijo va de hablarte. ¿De dónde te está hablando? De afuera. ¿La estás oyendo? No. Muchos cristianos le están hablando a Dios ¿de dónde? De afuera. ¿Les está oyendo? No. Porque no han relacionado que están a la diestra de Él. Entonces, cuando tú te acuerdas y dices: ay, mi hijo, mi hija ya tuvo que haber llegado. Abres a la puerta y lo ves ahí. ¿No te da gusto? Lo abrazas, lo metes y después de ahí, ¿tú crees que de ahí en adelante tú vas a distraerte para que Él te grite de afuera o vas a estar al pendiente y te vas a gozar cuando te habla de adentro? Dios se goza cuando tú le hablas de adentro del cielo. El tema que traía la pastora sobre la oración, cuando tú oras la voluntad de Dios, su palabra, tú estás orando juntamente con Él adentro del cielo. Cuando tú oras: Señor, si es tu voluntad, te pido que hagas. Señor, toma el control. Estás orando de afuera, no te está oyendo. ¿Ya comprendieron? Es maravilloso nuestro Dios. Aprendemos a hablar. Imagínate, tú estás asentado a la diestra de Dios, tu espíritu, tú estás aquí en la tierra y tú ves esta crisis que está pasando y dices: Padre, yo estoy aquí contigo. Tú me diste poder y autoridad. Por eso tú me escuchas. Y yo, por ese poder y autoridad, cancelo todo lo que está viendo que no va en línea contigo. ¿Y qué va a hacer el Padre? El Padre te va a abrazar como cuando tú abrazas a tu niño, a tu hijo. Porque tu hijo te habló con amor dentro de tu casa. Pero simplemente estás dentro de tu casa. Tú estás en una habitación y tu hijo está en otra habitación. Y a lo mejor tu hijo por flojo: ¡Ma, quiero esto! Y tú estás en tu cuarto y ni caso le haces. Y están dentro de la casa. Pero cuando tu hijo viene y te dice: Ma, ¿me cocinas? Sí, mi amor, con todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque vino y tú sientes ese amor que vino a ti. ¿Dónde? Dentro de tu casa. Afuera de la casa no lo podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Saber que estamos dentro del reino de Dios. Bonita ilustración, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Él tiene muchas promesas. Proverbios. Déjame pasar, ya estamos terminando. Hay una escritura que yo te quiero compartir, que a nosotros
siempre nos la enseñaron erróneamente. Y todavía la siguen enseñando erróneamente. Hay una escritura, Romanos 8:28. ¿Te pasa algo mal? Y lo primero que te dicen, hermano, no se preocupe. Los que estamos en Dios, todas las cosas le vienen a bien. Entonces, vamos a usar este que está ahí. Si este coronavirus es para bien, ¿para qué lo quitas? Deja que Dios lo quite. Nos han enseñado esta escritura erróneamente, porque la sacan de un contexto. ¿Por qué la sacan de contexto? Porque nomás usan eso, no usan los otros versos. ¿Te pasa un problema, una enfermedad? ¿Perdiste tu trabajo? No se preocupe, hermana, todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Tiene razón, hermana. Pues hay que sea la voluntad de Dios. Si me va a dar trabajo, que me lo dé. Si no, pues a ver qué pasa. Estamos hablando de creyentes, de cristianos. Y tú te creíste eso. Bueno, ustedes no. Porque ustedes son ciudadanos del reino de Dios. Gloria a Dios. No dejes que te enseñen escrituras erróneas, porque son falsas doctrinas, aunque sean cristianos. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas te vienen a bien? Todas, ¿no hablan? Vamos a ver primeramente el verso 26 y verso 27. ¿Ok? Si tú amas a Dios, todas las cosas te vienen a bien. No está hablando que te va a venir una calamidad, una enfermedad, una pobreza, para que entonces saber que Dios te ama a través de la calamidad. Eso no es cierto, hermanos. Tristemente, eso yo lo creí por años cuando estuve en la otra religión, denominación cristiana que yo estuve. Me pasaba un problema, hermano, acuérdese, los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Atrás de esto viene un propósito. Y con eso te consolaban. De igual manera, verso 26. De igual manera, ¿quién nos ayuda a nosotros? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios va a interceder por los santos. Estos dos versos son claves para que tú entiendas el otro. Pero desafortunadamente siempre nos enseñan que la palabra de Dios te va a probar y te va a traer algo malo y entonces Dios te va a sacar. Incorrecto. Cuando tú oras en el Espíritu, tu corazón va a escudriñar el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te va a hacer saber, cuando oras en el Espíritu en lenguas, el Espíritu de Dios te va a hacer saber las grandes cosas que vienen para ti. Pero cuando muchos cristianos no creen en hablar lenguas, menos en orar en lenguas. Pero cuando viene una angustia, una tribulación, hermano, acuérdese, los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Yo creo que lo que está pasando ahorita, o que tú pierdas tu trabajo, no es una buena cosa, no te va a ayudar a bien. ¿Estás de acuerdo? Entonces lo que te va a ayudar a bien es que cuando tú oras en el Espíritu de Dios te revela las cosas que deben de venir. Y por el verso 27 dice, porque el Espíritu escudriña el corazón. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios. O sea, cuando tú oras en el Espíritu, estás orando la perfecta voluntad de Dios. Y tú, a través de saber la voluntad de Dios, eso vas a recibir, porque Dios te va a revelar lo bueno que tú tienes. No te va a decir Dios, espérate, te voy a enviar esta enfermedad, pero al mes te la quito, no te preocupes. Eso es completamente erróneo. Meditemos en lo que la palabra de Dios dice. Empecemos anhela orar en lenguas, anhela orar en el Espíritu. Si tú te sientes débil, hermano, yo estoy pasando por unos días
ayer antier me tuve que levantar a las 3 de la mañana a orar, a interceder. ¿Por qué? Y no fui a quejarme con Dios. Lo primero que hice fue, y estuve un tiempo orando en el Espíritu, y Dios me empezó a revelar las cosas. Cuando Él me empezó a revelar las cosas, yo empecé a cancelar. Porque ¿cómo yo voy a cancelar algo que no sé? Pero cuando tú oras en el Espíritu, Dios te revela lo que el enemigo envía. Cuando tú estás en un ataque espiritual, no tengas miedo. Ve y ora en el Espíritu. Empieza a orar en el Espíritu. Empieza a alabar a Dios. Tú vas viendo cómo se va quitando la pesadez y vas viendo algo en lo espiritual que cuando tú ves, todo está solucionado. No hubo necesidad que viniera algo malo. Tú tienes que discernir cuando estás en un ataque espiritual. Yo sudaba, estaba bañado en sudor. Y me levanté. Y solamente empecé a orar en el Espíritu. No sé cuánto tiempo, pero sí fue bastante. No le pedía yo nada a Dios. Yo oraba en el Espíritu. Se fue quitando la pesadez. Y oí una voz que me decía: no temas, no tengas miedo. Deja tus temores, deja tus dudas, deja tus preocupaciones. Y más fuerte yo me sentía, más fuerte. Y después me senté y dije: Dios, ahora no me has dado revelación, siéntate que voy a hablar contigo. Y me senté y empecé a escribir. Ese es al Dios que le servimos, hermanos. Al principio, ¿qué era? Un verbo. Tú recibiste a Jesús, recibiste ese verbo. Ahora ese verbo está dentro de ti, manifestado en carne, lleva un nombre. Ahora tú tienes poder y autoridad en todas las cosas. Amén. ¿Recibimos algo? Mediten, están los CDs ahí. Amén. Le damos saludos a nuestros hermanos que se conectaron. Hermana María Lagunas, hermano Jesús Tamayo. Gracias, hermano Jesús Tamayo, porque te conectaste. También nuestro hermano Miguel Ángel Arévalo de El Salvador. Gracias, hermano, por estar conectado. Gracias por seguirnos. Los hermanos que se conectaron, que no pude ver sus nombres, también les damos gracias. Estuvo conectado Ray Silva, me acuerdo, otros nombres se me van, pero gracias, hermanos. Síganse conectando. Estamos haciendo estos servicios en vivo en Facebook Live desde Centro Cristiano Palabra Viva en Chicago, Illinois, en la 57 y la California. Los saludamos, los bendecimos y mediten en esta palabra que Dios ha traído para todos ustedes. También les recordamos que nos puedes buscar en nuestra página de YouTube. Estamos en nuestro canal de YouTube y ahí están unos videos y vamos a estar subiendo estos próximamente. Dios les bendiga y nos despedimos. Gracias por estar conectados. Aleluya. Vamos a poner de pie, hermanos. ¿Recibimos? ¿Sí recibimos?